Hola amigos de Respuesta Deportiva, estamos con Sergio Gómez. Sergio Gómez, segunda parte. A ver, Sergio, aquí vinieron el argentino vinieron a ver, estábamos hablando de la primera parte de una serie de situaciones que pasaron en Jalisco, pero vamos a darle borrón y cuenta nueva a otra cosa, ¿no? Estábamos hablando de los consejeros de la Federación, que en su mayoría pues no son respetados por la comunidad tenística. Aquí vinieron con el tenis en las escuelas, mandaron 6 redes para 1000 escuelas y 10 raquetas, entonces me dio una burla, ¿no? O sea, y escribe les patrocinó, y en realidad pues no, que 100,000 alumnos, eso era una mentira. O sea, aquí había, no sé. Bueno, ahí decía escribe lo patrocinó. No, bueno, decía escribe, pero luego decían que no. Bueno, no sé, ya sabes cómo. Aquí mandaron 6 redes para 1000 escuelas. Bueno, entonces, vamos a hablar. El Atlas, seguimos hablando del Atlas. El Atlas paradero, pues ahí crecimos. A ver, ¿quiénes son los directivos del Atlas? ¿Quién es el presidente actual del Atlas? El político, el caballo, bueno, ahorita te digo el nombre. Los viejos directivos, todos ellos eran del Atlas paradero, todos. Ibarra. Los Ibarra, Urrea, era un tiempo los Urrea también eran directivos. Los Urrea, pero ellos ya están en el country, Eran del country, sí. El Jesús Urrea, que fue de los primeros campeones de Jalisco, era también del Atlas, era de los dos clubes, y eran directivos del Atlas. Él fue campeón del estado de Jalisco el 30, 31 y 1932, Jesús Urrea. Era el mejor. Después ya llegaron los Palafox y los doctores, que ya le quitaron su trono, pero él fue muy buen jugador, Jesús Urrea, que era directivo del Atlas y también era del country, don Jesús Urrea. Y bueno, y el Atlas, bueno, ya no tiene los campos de fútbol. No, quitaron el campo número 1, que era el estadio, antiguamente era el estadio donde se veía el Atlas, lo quitaron y pusieron el velódromo. También se los ejecutaron al Atlas. También, sí, también. Ya no hay campos, hay algunos campos, pero el número 1 que era... Y el Atlas actualmente ya es un club como el Casablanca. Exacto, pues sí, porque el equipo ya lo vendieron a TV Azteca. O sea, ya el equipo de fútbol ya no es del Atlas. Qué bueno, entonces ya este club ya no va a ser manejado por futbolistas. Ya no, eso es positivo. Eso es positivo porque el dinero que entra antes todo se iba al fútbol. Y ahora el dinero que entra, pues ya se van las instalaciones. ¿Viste qué bonito está este club? Muy bonito. Yo... Y el country, el Atlas Country, que es el de golf, está precioso, que está allá por el aeropuerto. Ese fue una inversión como en los 70 lo hicieron, el Atlas Country. Porque este club ahorita está... Este fue el mejor de Latinoamérica, cuando lo inauguraron. Y el del Atlas Paradero también fue el mejor de Latinoamérica en los 60. Yo nací ahí, ellos lo inauguraron en el 61, yo nací en el 60. O sea, yo ahí desde niño iba... Pues es que este club está hermoso. Sí, muy bonito, muy bonito. Y Toño Palafox nació, él creció porque su papá era el gerente y vivía ahí. Y ellos crecieron, Gavino, que tú lo conoces, ahí crecieron en el dónde? Paradero. ¿En el Paradero? En el Paradero, sí, en el Paradero. Bueno, el Toño Palafox, a ver, les voy a decir quién es Toño Palafox. Toño Palafox fue el compañero de Rafael Osuna, que ellos ganaron el US Open. Wimbledon. Digo, ¿Wimbledon o el US Open? Wimbledon. Y a veces me corrige. Ganaron Wimbledon. A ver, Osuna gana primero Wimbledon en 1960 con Dennis Ralston. Y luego lo gana en 63 con Palafox. Y también gana el US Open, 1-1. Bueno, ahí está. Y luego llegan a la final en 62 de la Copa Davis. Y que pierden con Australia en Australia. Y que van con Octavio Paz en la India previamente. Y era el embajador en la cancha de caca de vaca. Y que era un estadio de bambú. Y que todos decían Osuna. Eso narrado por Pancho Contreras. Claro. Y ganaron a Suecia, le ganaron a Yugoslavia y le ganaron a la India. Y llegaron a la final. En la final era imposible ganar, aunque echó un buen partido de Toño contra Fraser, el primer punto, o fue en 5 sets. Toño, fíjate, en el 62, el que le dio realmente la confianza a México para ganar. Bueno, el primer punto, claro, porque lo había perdido, el primer punto lo perdió Osuna y lo ganó. Palafox. Porque Palafox, acuérdate que ganó 5 veces campeón nacional. Entonces, el pelón era garra. Y Palafox era el estilo, ¿no? A ver, Palafox ganó 5 veces el campeonato nacional. 5 veces. ¿Cuándo se jugaba dónde? En México todos. ¿En el Deportivo de Chapultepec? En algunos en el Deportivo, pero sí eran en el DF todos. ¿Tú tienes esa historia Sí, tengo ahí. ¿Tienes los documentos de cuando ganó? Sí, cómo no. Sí. ¿Palafox era pariente tuyo? Sí, es primo hermano de mi papá. Y el otro Gustavo también.
primo hermano de mi papá. O sea, son del mismo tronco, vienen todos. O sea que ustedes, por ejemplo, haz de cuenta, en el buen sentido, haz de cuenta que Dios puso dos conejos, sí. se reprodujeron en el ambiente del tenis. No, la otra vez le preguntaste a Ramón, acá hubo, mi tía Susana Palafox fue campeona panamericana de voleibol. Mi prima fue olímpica en voleibol de playa. Una sobrina fue de gimnasia. Pero olímpica. Los fundadores de la familia fueron los Palafox, sí. Y de ahí ya llegan los Gómez. Exactamente, sí, porque la madre, tú sabes, cuando mi abuela era Palafox, entonces se pierde. A ver, el ¿quién apellido. fue el primer Palafox? ¿De dónde viene? Era Salvador, que eran de Chivas. Era Salvador y Ramón. ¿Pero de dónde vienen? ¿Vinieron de abuelos españoles o de dónde vienen? Bueno, sí, en la historia, yo me sé la historia de mi papá, sí eran de Gerona, pero eran más Gómez, eran Yauzás. Los Palafox eran de Ocotlán, digo, me imagino que venían de España, ¿no? Pero eran de Ocotlán y llegaron aquí a Guadalajara. Y Elisa Palafox fue de las primeras que le regaló raquetas a sus primos. Que ella era esposa de Jacobo, que fue gobernador interino. Ella jugaba en Chivas, Elisa Palafox. O sea que los Palafox en el 25, también tengo ahí los datos. ¿Eran ricos? No tan ricos, no eran clase media. Acomodada, sí, acomodada. Digo, no eran ricos, no era así, pero eran los fundadores, o sea, porque, digo, en aquel tiempo, para estar en un club, no cualquiera estaba en un club. Sí, era más racista. Era muy elitista el tenis en aquel tiempo, en los años 20, y tú 30. Imagínate, a Gavino. Tú conoces el Reforma. Bueno, yo nací en el Reforma. En el Reforma, sí. O sea, digo... ¿Cómo era ya en aquellos tiempos? No, en los 20, haz de 30, cuenta que a los del Reforma, en esa época, les tenías que hablar de usted. Así Oiga, señor... Así es. Y ahora dice, así era aquí, casi todo aquí se enfocaba en el country club, en los torneos, porque nada más había 3 clubes, el country, el Guadalajara y el country club sigue siendo el club más elitista. Después salió el círculo francés, que ahí aprendí yo a jugar porque mi papá me mandaba con el Tilo Márquez a clases, porque vivíamos muy cerca del círculo francés. Y ahí ¿Qué tiene que ver el Tilo Márquez con el Márquez del country? Es el papá. El Tilo. Ellos ganaron en la familia, esa es una historia interesante, entre todos más de 10 campeonatos estatales. Los Márquez. ¿Cómo se llama el Márquez, el que está sobreviviendo ahí? El Huesos. ¿Pero cómo se llama? Pepe Márquez. Muy decente, siempre. Sí, su papá fue campeón. Sí, cómo no. Estás bien campechano. Todos son muy decentes los Márquez. El papá fue campeón de Jalisco en el 48. ¿Tú sabes los conectes que tiene Márquez a nivel de relaciones públicas en Jalisco? Sí, claro, ese club. O sea, digo, haz de cuenta que el country aquí es el equivalente al Raqueta Bosques ahorita de México. Sí, van todos los políticos. Que era el Reforma y todo. Por ejemplo, el de Raqueta Bosques va Daniel Hatch, Reforma, claro. que era el director de Telcel, nada más. Ya de entrada. Y van otros millonarios, ¿no? Sí. Van muchos millonarios. Aquí, pues, el country club es el club así de... Y ahí en aquellos tiempos, en los años 20 y 30, pues se enfocaba mucho en esos clubes nada más, no había más. Entonces, y era un deporte elitista. Si ahora dicen que es elitista, bueno, en aquel tiempo era... Sabes que vamos a hablar de muchos temas. Por ejemplo, a ti te tocó vivir la época de los... Bueno, tú por oídas, porque no creo que en 62 hayas estado en el Deportivo Chapultepec. ¿Qué edad tienes? 56. Yo vi a Toño Palafox aquí y le ganó Tavo Martínez. En 62 tenías 3 años. Sí, en el Tapatío le ganó Tavo Martínez a Toño Palafox, que vino, y le ganó Tavo Martínez. Y era nuestro ídolo porque crecimos con él. ¿Tavo Martínez le ganó a Toño Palafox? Sí, un torneo que hubo aquí, una exhibición. Pero ya viejo Toño Palafox. Claro, ya en los 70, no tan grande. Bueno, era juvenil, era juvenil Tavo. Sí. En 1971, Raúl Ramírez gana el Abierto Juvenil de México en el Deportivo Chapultepec y se lo gana a Tavo Martínez. Bueno, en esa época vinieron aquí y Toño vino, imagínate, campeón, pero bueno, ya era veteranón. Porque Toño Martínez, Tavo y Ramírez eran el 1 y 2. Sí, y después como Lucas Gómez y Ricky Medinilla. Y luego después Ramírez no le podía ganar a Loyomayo, ¿no? Siempre que venía se lo echaba aquí, ¿no? Bueno, le ganó, pero de repente Ramírez ya se fue. Acuérdate, en 1973 Ramírez Ramírez el primer torneo que gana es Terán. Sí. Pero debuta en Roland Garros y cuando debuta en Roland Garros se chuta a Jimmy Connors. Sí, claro. Y Ramírez le ganó a Bjorn Borg en Roland Garros también. Ramírez ganó Italia, el Abierto de Roma. En 1975 que se lo gana a Manuel Orantes. Sí, pero en los 70 no le gustaba venir porque el Loyomayo era muy duro. Joaquín Loyomayo, para mucha gente joven que no sepa, 10 veces campeón de México. Sí. Joaquín Loyomayo fue un muchacho que fue bolerito en Veracruz y que el Pájaro Reyes lo jaló allá. Sí.
se vino a vivir a mi casa, a la casa de mi abuelo. Ah, mira, no sabía. Loyomayo. Lo tuvo un tiempo ahí mi abuelo. Mi tío Alfredo siempre le ganó. Y hasta que una vez con raqueta rota, Alfredo se le hizo fácil jugarle a Loyomayo, le ganó Loyomayo y ya no le volvió a ganar. Y Loyomayo, yo conviví con él mucho en Vallarta porque él era el pro en Los Tules y yo era el pro en Camino Real. Pues estuvimos juntos muchos años, lo conocí muy bien. Tengo muchos buenos recuerdos de Joaquín. Sí, porque Joaquín Loyomayo... Muy buen amigo. Estuvo, además, Loyomayo, para los que no sepan, fue contratado por la Federación Inglesa de Tenis. Sí, exacto. Bueno, de ahí se fue a Inglaterra. De Vallarta, se fue a Inglaterra, se casó con Bárbara, que era una inglesa, y se fue para allá y se le sigue. Y por su currículum, los ingleses le dieron buena lana. Fíjate qué chistoso, en aquel tiempo, cuando regresa, no sé, a los 2-3 años, una vez de vacaciones, viene a Vallarta y nos dice que, allá en Inglaterra, a la DAM hay mucho apoyo, pero no tienen el talento que tenemos los mexicanos, que tienen los mexicanos. Fíjate cómo cambió. Bueno, lo que pasa es de que Inglaterra tuvo sequía, sí, tuvo sequía. Hasta que no le invierten 70 años, cuando llega Andy Murray. Y antes Henman, ¿no? Un poquito, ¿no? Tim Henman, sí. Tim Henman, que a mí me tocó viajar con Billy Knight. Cuando Billy Knight tenía, haz de cuenta, era contemporáneo Tim Henman de Casas, y Henman me parece que le ganó a Casas en Colombia. También jugó, eran contemporáneos, sí. ¿No? Sí. Pero bueno, es parte del tenis, y bueno, sin duda, dentro de lo que es la historia de Jalisco, tú eres de esas gentes de tenis que tal vez no tienen el respeto que deberían, porque tal vez no fuiste un protagonista de triunfos en cancha, pero de la historia del tenis en Jalisco la viviste con Lozano, la viviste con Juan Hernández. ¿Quién iba a decir que el primo de los Hernández ahora es el rico, no? ¿Cómo se llama? El Gerardo. El Gerardo, que uy, te ve y te saluda.